Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo número 5. El tema que nos compete es la inmunocromatografía. Nuestro grupo está conformado por Amanda Angulo, Valeria Ochoa, Rocío Poblete, Ana Tramolao, y quien va a dictar la presentación es mi compañera Karen Seguel y quien habla Benjamín Grandón. Para contextualizar un poco esta técnica, le podemos saber de que la inmunocromatografía tiene un origen basado en los experimentos donde se utilizaban sustancias colorantes sobre papel secante, donde se producían cambios fotoquímicos. Estos cambios se apreciaban en cambios de colores a medida que estos migraban por el papel. La técnica es introducida a la inmunología, debido a que es una técnica moderna que se puede utilizar como inmunodiagnóstico. Es una prueba con soporte de fase sólida, donde se asocia al uso de anticuerpos, además de que tiene distintas ventajas como su rapidez, simplicidad y no necesaria la instrumentación adicional, por lo que desde este punto su utilización en el laboratorio es bastante factible. Respecto al principio de esta técnica, la cromatografía es una técnica usada para separar componentes o solutos de una mezcla distribuida en un líquido en movimiento. Esto corresponde a lo que es la fase móvil. Por otro lado tenemos lo que es la fase estacionaria continua, que generalmente es sólida, sin embargo se puede encontrar de forma líquida. La circulación constante permite un intercambio entre las dos fases, provocando que los solutos migren a distintas regiones de la fase sólida. El concepto de inmunocromatografía mezcla la separación de componentes de una muestra en una matriz sólida y una reacción inmunoquímica. El sistema más usado en la práctica clínica son las tiras reactivas, llamadas también test rápidos. Luego tenemos los componentes principales de las tiras reactivas de inmunocromatografía. Primero encontramos lo que es la almohadilla de aplicación de la muestra. Esta se prepara de fibras de celulosa o de vidrio. Aquí aplica la muestra para el método y se inicia la reacción inmunocromatográfica. La almohadilla de muestra debe transportar la muestra y el área donde ocurren los procesos como separación de la muestra, eliminación, interferente y ajustes de pH es este lugar. Luego, siguiente a esta, encontramos la almohadilla de conjugación. Aquí es donde se encuentran los anticuerpos específicos para la molécula conjugada con sustancias que proveen el color. El componente de esta etapa avanza a medida que la fase líquida móvil se mueve desde la almohadilla de aplicación de la muestra. En esta región la muestra con el anticuerpo conjugado avanza en un flujo ininterrumpido a las siguientes regiones de la tira. Luego encontramos lo que es la membrana del sustrato. En esta membrana se encuentran las líneas de test y de control que manifiestan lo sucedido. La nitrocelulosa es la membrana más usada y esta da soporte y permite la captura de los componentes que se desplazan por la fase móvil. No debe ser dispuesto a uniones inespecíficas porque varían las líneas de test y control. Aquí se determina la sensibilidad del test. Luego encontramos la almohadilla absorbente. Esta funciona como un sedimento al final de la tira reactiva y colabora con la manifestación de la velocidad del flujo del líquido sobre la membrana y suspende el flujo del retorno de la muestra. Todos los componentes anteriores están fijos sobre una tarjeta de soporte y suministran una plataforma para unir los demás componentes. La técnica la podemos clasificar en ensayo de tipo sándwich y ensayo competitivo. Primero, en el ensayo de tipo sándwich, como podemos apreciar en la siguiente diapositiva, en estas imágenes, el anticuerpo conjugado es depositado en la almohadilla de conjugación. Aquí ocurre una absorción temporal y este anticuerpo es específico para un epítope de la molécula a detectar. Luego la muestra llega a la línea de test, lo cual también contiene anticuerpos contra la molécula de interés, pero para otro epítope. Aquí los anticuerpos fijos a la membrana del sustrato capturan la molécula de interés. Esta reacción permite visualizar la línea de test. Finalmente, la línea de control tiene como objetivo validar el test. Es por ello que posee anticuerpos contra la región FC de la clase de inmunoglobulina, que se encuentra en la almohadilla de conjugación, que se une a los anticuerpos conjugados al colorante que no se unieron a la molécula de interés. Por otro lado, tenemos el ensayo competitivo, que utiliza la misma metodología que el ensayo sándwich. La principal diferencia es que la línea de test ya posee la molécula de interés anclada a la membrana del sustrato. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, este ensayo recibe el nombre de competitivo debido a que la molécula de interés ya anclada previamente al test compite con la molécula de interés de la muestra. En esta técnica, el tipo de anticuerpo que se utiliza en la inmunocromatografía son de tipo monoclonal, pues brinda mayor estabilidad y sensibilidad a la hora de encontrar el antígeno.
Sin embargo, el tipo de anticuerpo a emplear dependerá de la prueba diagnóstica que se realizará pues si estamos en presencia de un paciente que ya se infectó con cierto patógeno, encontraremos mayor concentración sérica de lo que es la inmunoglobulina G. Y en el caso contrario, si evidenciamos mayor concentración de inmunoglobulina M, estamos en presencia de una infección primaria. Mi nombre es Karen Seguel y continuaré con la segunda parte de la presentación. Las limitaciones de la técnica de inmunocromatografía es que esta va a presentar problemas de sensibilidad en algunos métodos. El resultado obtenido debe ser comprobado con otra técnica debido a la posibilidad de que la inmunocromatografía entregue falsos positivos, es decir, va a detectar enfermedad cuando no la hay, o falsos negativos que no detectan la enfermedad cuando sí la hay, y este solo entrega un resultado que indica la presencia de un analito, pero no la cantidad de este. El kit número 1 basado en la técnica de inmunocromatografía es el kit de prueba para hematología de proteína C reactiva, de suero y por plasma. La compañía fabricante TexGain Corp es un kit de prueba para el diagnóstico in vitro para determinar cuantitativamente proteína C reactiva en suero, plasma y en sangre entera humana. Esta va a proporcionar información para el diagnóstico, la terapia y el control de la enfermedad inflamatoria. El kit número 2 es el kit de detección rápido de COVID-19. La compañía fabricante es Miledoy y este es un test que va a utilizar la inmunocromatografía de oro coloidal para la detección de anticuerpos IgG e IgM en muestras de sangre, de suero y de plasma. Se va a basar en la migración por capilaridad de un líquido, sangre, plasma o suero, a través de una serie de membranas absorbentes. La prueba del círculo de escisión del receptor de células T de TREX, los elementos del sistema inmune que se están evaluando son la presencia de células T anormales o un recuento bajo de células T a causa de la inmunodeficiencia combinada grave, la SCID. Lo que se busca en la prueba son los círculos de escisión del receptor de células T, los TREX, de células mononucleares de sangre periférica. Es una prueba que es económica, sensible y específica para el tamizaje de la SCID. El principio de la prueba es que los TREX son moléculas de ADN circulantes formadas dentro de las células T y desarrolladas por el timo. Su presencia indica la capacidad de producción y maduración de células T. Estas suelen encontrarse en la sangre de todo recién nacido y están en las células T que se están produciendo. Los círculos de ADN TREX se miden por PCR y en muestras sanguíneas de los infantes normales se presenta un TREC por cada 10 células T. Este índice refleja el alto nivel de generación y producción de células T. En comparación con los infantes que poseen SCID, estos niveles se encuentran muy por debajo de lo normal, y un resultado positivo en el análisis de detección significa que hay que realizar más pruebas para confirmar o descartar una SCID. El procedimiento de la prueba es el siguiente. Se toman unas pocas gotas de sangre del talón del recién nacido. Estas se dejan secar en papel de filtro, se extrae el ADN y se realiza el PCR. Lo que va a determinar la prueba es que si un cierto tipo de ADN, conocido como círculos de escisión del receptor de células T, el ADN TREC, se verá si está bajo o falta en la sangre del recién nacido. Los recién nacidos con SCID suelen tener cero o bajas cantidades de ADN TREC en comparación con los niños sanos. Se requieren pruebas adicionales para poder ofrecer un diagnóstico de SCID. Como se mencionaba anteriormente, las pruebas TREX sirven para identificar irregularidades de las células T debido a la SCID. La patología de las SCID se van a deber a defectos en el desarrollo linfoide que afectan a las células T solas o en combinación con células B y natural killer. Dependiendo del defecto genético, un paciente con SCID puede tener uno de varios fenotipos de células linfoides. Todos se caracterizan por el funcionamiento defectuoso de las células T y la disfunción puede extenderse hasta las células B, a las natural killer o a ambas. La falla del sistema inmune será la incapacidad de inducir inmunoreacciones que son mediadas por células T. No se desarrolla el timo y los pocos linfocitos T circulantes del paciente con SCID no reaccionan a la estimulación por factores mitógenos. Los factores mitógenos son los que estimulan la división celular. Esto indica que no van a ser capaces de proliferar en respuesta a los antígenos. Las células mieloides y eritroides, que son precursores de los eritrocitos, son normales en número y en función, lo que va a indicar que solo son deficientes las células linfoides en el caso del SCID. Para finalizar, podemos decir que la inmunocromatografía es una técnica moderna de inmunodiagnóstico basada en la separación de una matriz sólida y una reacción inmunoquímica. Tiene la ventaja de ser rápida y simple en su uso, pero el resultado de esta prueba debe ser comprobado con otra técnica y presenta un costo elevado. Se utilizan anticuerpos monoclonales ya que presentan mayor especificidad y sensibilidad. Hay dos tipos de ensayo, el ensayo sándwich y el ensayo competitivo. La mayor diferencia es que en el ensayo competitivo, la línea test ya posee la molécula de interés anclada a la membrana del sustrato. En la práctica clínica se utilizan los test rápidos.
La prueba TREC tiene como finalidad identificar irregularidades respecto a las células T debido a la ASCID u otros trastornos. Se basa en obtener muestras sanguíneas de infantes y medir la producción de células T. Esta prueba determina si el ADN TREC está bajo o disminuido en la sangre del infante. Las ventajas de esta prueba son que es específica, sensible y económica, y el parámetro usado es que en el recién nacido se presenta un TREC por cada 10 células T. Esta ha sido toda la presentación. Muchas gracias por su atención.